Mi nombre es Guillermo Jiménez y me congrego en el Centro Teoterápico e Integral CENTI. Somos una iglesia donde nos interesa por sobre todas las cosas enseñar, vivir y practicar todo el consejo de Dios que se infiere de su palabra santa, la Biblia, y desde la perspectiva de la sana doctrina, entendiéndose sana doctrina aquello que es la verdad y nada más la verdad escritural, no el pensamiento de ningún hombre en selección o en especial. Dicho esto, podemos conversar hoy un poquito sobre la importancia del devocional diario y cómo aplicar, de acuerdo a la lectura que hacemos, de acuerdo al estudio de la palabra que leemos y cómo escudriñamos eso que hemos leído, cómo terminar haciendo una aplicación teoterápica a nuestra vida diaria, a nuestra experiencia del día. Y también cómo eso influye al final, cuando cerramos el devocional diario con la oración y de acuerdo a lo que yo inquirí de la lectura del día, entender que la oración probablemente va a estar muy permeada de los conceptos que encontré en el ejercicio de la preparación de el alimento espiritual según la lectura que tuve. Me explico entonces, el devocional diario tiene importancia vital. Lo que es el desayuno, el alimento físico para el cuerpo físico, es el devocional para el alma y el espíritu del creyente. Tienen en común estas dos cosas, que yo no puedo comer alimento físico por otro, ni tampoco alguien o yo pueda comer alimento espiritual por otro. Igual nadie puede hacerlo por mí. Entonces, o como eso que está ahí servido en el plato con acción de gracias, o sencillamente mi estómago no se llenó. Entonces, o tomo tiempo y me dedico a estudiar esa palabra con una actitud de querer ser enseñado, guiado y expuesto a esa palabra, o sencillamente no estoy experimentando bendición espiritual. Hagamos un paralelo entre lo que es el alimento físico y el alimento espiritual. Por ejemplo, el alimento físico tiene ingredientes nutritivos a nuestras células. El alimento espiritual tiene ingredientes nutritivos a nuestra alma y nuestro espíritu. Cada uno de esos ingredientes tiene una función definida, fortaleciendo los órganos de las funciones y los diferentes sistemas que dan el crecimiento físico. Cada uno de los ingredientes espirituales tiene una función definida, fortaleciendo el entendimiento, la esperanza, la devoción, la fe y por sobre todo la adoración y el crecimiento espiritual que hace que cada día nos vayamos, dice la palabra, siendo transformados a la imagen de Cristo. El alimento físico es delicioso y es necesario, y lo ingerimos hasta 3, 4 y 5 veces al día. El alimento espiritual es delicioso y es necesario, y debemos también ingerirlo 3 veces, 4, 5 y más veces al día. El alimento físico es muy variado. Hay platillos de diferentes alimentos, preparaciones exquisitas, etc. Los platillos espirituales son más exquisitos todavía y más variados aún.
Hay quienes tienen preferencia por las profecías, otros por los salmos, otros por los proverbios, otros por, perdón, Génesis, otros inclusive por otras, las cartas apostólicas, etcétera. En lo personal, amo el libro de, bueno, todos los amo, pero tengo preferencia mucho por algunos profetas mayores y también, bueno, por Ezequiel, por Isaías y todo en general, pero también del Nuevo Testamento, Efesios, Hebreos y Apocalipsis, en lo personal, me han bendecido muchísimo. Eh, igual, todo es alimento y todo funciona. Tenemos un parecido con nuestros progenitores físicamente. Al alimentarnos, mucha gente, mire, se parece a los hermanos, se parece al papá, se parece a la mamá, etc. En el desarrollo espiritual, igual, dice la palabra que la idea es que cada día nos parezcamos más a Cristo, que en última, en primera instancia, es exactamente el que por su Santo Espíritu nos ha engendrado y nos ha dado vida nueva. Entonces, somos cristitos y Cristo está viviendo su vida en nosotros y es la que se debe reflejar. Cuando yo estoy haciendo el devocional, que por cierto debe ser en una forma sugerida de un lugar especial donde haya silencio y también donde inclusive no vaya a ser interrumpido, debo entender que la lectura no es solo leerla, sino que tengo que sacarte ahí algunas aplicaciones, enseñanzas, principios, mandamientos, por lo menos de lo que estoy leyendo. Se puede hacer una lista mayor, pero hablemos de los cuatro, de estas cuatro que nombré rápidamente. ¿Qué principios puedo sacar de esa lectura de ese día? ¿Qué promesas encontré en esa lectura de ese día? ¿Qué mandamientos encontré en esa lectura de ese día? ¿Y cómo hago una aplicación teoterápica a mi vida para la práctica normal, espiritual que yo voy a vivir en esas 24 horas que el Señor me está dando? Entonces, el alimento físico y el alimento espiritual tienen que llevar un proceso de preparación. Hay gente que lee la Biblia, pero no crece, no se alimenta, no se fortalece, no se transforma la imagen de Cristo, porque leer es solo una parte, pero hay que hacer pausa, hay que estudiarla y hay que escudriñarla. Ciertamente hay gente que se dedica exclusivamente al servicio al Señor en tiempo completo y se preparan en institutos bíblicos, en universidades bíblicas, etcétera, seminarios bíblicos, y bendito sea Dios por eso. Pero no todos podemos o pueden hacer eso. Basta que la palabra que está ahí escrita es la misma para todos y que el Espíritu que nos va a guiar en este año de la palabra y del Espíritu Santo, así pues es como se ha promulgado dentro del plan y, y, como un lema para este año en nuestra congregación, en CENTI. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que podemos, por el Santo Espíritu de Dios, en el poder de la palabra, ser alumbrados para poder interpretar y poder hacer este proceso que recomiendo en los devocionales. Entonces, si yo voy a preparar un plato de comida física, necesito ingredientes. Si voy a preparar un plato de comida espiritual, también necesito ingredientes. Los ingredientes están en la palabra, pero yo debo saber cómo usarlos. Voy a hablarles de 4 ingredientes que debo, mínimo dije anteriormente, conocer y extraer de esa lectura de esa palabra. Para este día, la lectura es 2 Corintios capítulo 2, en este plan de lecturas que tenemos que establecida en CENTI, y
segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a sacar de la lectura de 2 Corintios capítulo 2 principios, promesas, mandamientos, y vamos a hacer una aplicación teoterápica a nuestra vida. Empecemos por ahí y hagamos un buen desayuno espiritual en este devocional de este día. Veamos, en el versículo número 5 encuentro que ahí hay unos principios y dice que el principio es denunciar y corregir el pecado en la iglesia. Es un principio, no se puede tolerar. Esto tiene que ver, esta segunda carta de Corintios tiene que ver con 1 Corintios capítulo 5, donde se denuncia un pecado que había en la iglesia y que la congregación en sí no estaba atendiendo, por lo que el apóstol Pablo tiene que intervenir directamente con una disciplina y lógicamente eso ha de traer dolor y vergüenza a la persona que estaba practicando el pecado. Entonces, capítulo 12 habla de que el principio es denunciar para corregir el pecado. Encuentro promesas. Bueno, en este caso, rápidamente, no podemos profundizar, pero dice que eso ayuda y promete de que Satanás no logra ventaja. Si el pecado no se denuncia, entonces el enemigo logra ventaja. En versículo 11 dice que la actitud de atender esa situación hace que haya una barrera especial y el enemigo no se aprovecha. Dice que hay unos mandamientos. Los mandamientos es que a la persona que ha sido disciplinada de acuerdo a lo que está en la palabra, un término pues que se entiende que es para corregir. Entonces tenemos que perdonarle, no juzgarlo, tenemos que consolarle y restaurarle con amor. Todo eso está en el versículo 6. Como mandamiento debemos hacerlo. Y luego aplico a mi vida, como una aplicación teoterápica, a mi vida espiritual de este platillo que acabo de sacar, que debo ser sincero y veraz delante de Dios y delante de los hombres, y así puedo ganar almas. Eso lo leemos en los últimos versículos de esa carta. Pero, repito, no es solo eso. Sin embargo, una vez que yo analicé y una vez que la lectura que yo hice, encontré y pude resumir estos 4 puntos, entonces me hago una idea más clara de qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través de su palabra. O, dígalo al contrario, la palabra inspirada la toma el Espíritu Santo para instruirme y revelármela para mi crecimiento espiritual. Ahora bien, vamos a escudriñar un poquito la segunda lectura, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. De nuevo lo mismo, buscamos principios. Aquí el tema es la profecía. Entonces, dice que está hablando del inicuo, de cuándo va a aparecer el hombre de pecado, el anticristo, el inicuo. Y entonces, rápidamente encontramos principios de que la profecía está dada para fortalecer, para que crezcamos en esperanza y para advertencia del engaño y del juicio. Eso lo encontramos en versículos 1 al 5 y versículos 11 al 12. Encontramos una o más promesas. En los versículos 6 al 10 dice que el Señor tiene control, qué belleza, sobre el inicuo, sobre el ministerio de la iniquidad, que tiene ya medido cuándo y cómo y quién es el que detiene ese inicuo para que su ministerio se desarrolle en el tiempo y en la forma que él ya ha preestablecido, según su santa voluntad, lo cual me da una gran paz, porque él tiene control. Versículos 6 al 10. Encuentro mandamientos en ese pasaje. Y dice que debemos ser agradecidos. Dar gracias no solo una vez, sino siempre.
de haber sido escogidos para salvación, porque nosotros nos vamos a ir de este planeta según su promesa en otro, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 11 en adelante, cuando habla del rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como usted quiera usar el término, y dice que nosotros ya estamos ahí y nos vamos antes de que sucedan estas cosas. No es es algo especial, que Él me mande a ser agradecido por eso. Y me dice, por eso debe estar firmes. En 2 Corintios, cuando leímos hace un rato, dice que el testimonio tiene que ser firme y que debemos aplicar la sana doctrina. Estamos en tiempos muy difíciles para la iglesia. Definitivamente va a haber persecución. No, ya empezó la persecución. Y la persecución no es solamente en el ámbito físico. Ya ese es el colmo final de una persecución. Es en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en las relaciones sociales, en las relaciones socioeconómicas, en la política, en lo económico. Vean cómo se está desarrollando los tentáculos de la maldad en el mundo entero. Y podemos hacer una aplicación a nuestra vida. Debemos hacer una aplicación a nuestra vida, la aplicación teoterápica que veníamos hablando, donde al saber que hay juicio sobre la incredulidad y sobre la injusticia, nosotros debemos retener la sana doctrina, predicar ese juicio, y Dios es el que nos va a confortar. No espere que el mundo le aplauda. Alguien me preguntó hace unos días, ¿qué es lo que hace que una persona se mantenga sirviendo a Cristo a pesar de las situaciones difíciles que se presentan? Y yo le decía a esta pareja, el día que ustedes piensen que lo que están haciendo tiene que ser aplaudido por algunos o por alguno, ya fracasaron. No es posible que usted sea confortado por Dios si está siguiendo hombres. Obviamente, denunciar el pecado es estar en contra de la corriente neoliberal y nos toca hacerlo. Ya hay grandes siervos del Señor en problemas serios, inclusive legales, en países muy poderosos que los están callando, los están neutralizando. Entonces, eso yo lo estoy deduciendo de la lectura de la palabra de Dios de hoy, donde estoy consciente de que estoy en mi devocional personal. Cuando yo hago esto, entonces voy a salir de ese recinto donde yo estoy haciendo mi devocional muy fortalecido, muy bien alimentado. Además, voy a terminar orando en ese devocional, como vamos a terminar orando en unos minutos. La oración, por lo general, tiene que ir vinculada a esa, ese examen, a ese escudriñar, a ese estudiar, a ese leer con punto y coma y entendiendo los contextos de la palabra, y por sobre todo a esos ingredientes que yo encontré. Les sugiero tener una libreta exclusivamente para eso, un cuaderno, no una libreta, un cuaderno, un buen cuaderno, que le aguante todo el año si es posible, y anote principios, mandamientos, promesas y aplicación teoterápica a mi vida espiritual.
Y entonces, no importa si usted sacó un principio que yo no vi, yo vi otro. Esa no es la idea. No es un examen de 100 corrido. La idea es que usted pueda inferir por el Santo Espíritu que mora en usted, revelándole de esa palabra inspirada lo que a usted le va a servir para su crecimiento espiritual, para que todo su ser, principalmente alma y espíritu, que por cierto, si está bien alimentado alma y espíritu, el cuerpo lo va a reflejar. Créanlo. Aún ayunando 40 días y 40 noches. Entonces yo voy a orar. Y cuando voy a orar, entonces encuentro que debo aplicar por lo menos 5 bastiones de la oración. Lo voy a llamar así. Yo no me puedo montar en la bicicleta de la oración pedaleando hacia peticiones nada más. Dame, 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 dame. O como he escuchado mucha gente denunciando, 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 denunciando. O diciéndole a Dios que haga, que haga, que haga. Esas oraciones tienen ciertamente muchas vanas repeticiones. A veces nos hemos equivocado y creemos que estamos orando y no estamos haciendo vanas repeticiones porque no estamos repitiendo algunas estructuras que tienen algunas religiones. No, no, las vanas repeticiones tienen que ver con decirle a Dios lo que ya Dios sabe o pedirle a Dios lo que ya Él prometió que me iba a dar o que ya me dio. Entonces, encuentro una figura de oración tal y como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y a mí me dice por su Santo Espíritu ahora, el mismo Señor Jesucristo que mora en mí, me dice, este es un modelo para que usted lo pueda aplicar. No deje de adorar al Señor en la oración. Confiese su pecado al Señor en la oración. Dé gracias al Señor en la oración. Interceda por los demás como sacerdote que es nación santa. Y luego, pídame, porque me complace que me pida. Si yo adoro, yo confieso y yo tengo acción de gracias e intercedo por otras personas, créalo que cuando llego a hacer mis peticiones, casi que nada más le doy gracias porque Él ya las conoce. Él sabe de qué tengo necesidad y no tengo siquiera que estarle repitiendo. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo a lo que leímos ya y de acuerdo a lo que el Señor puso en su corazón de la lectura de Segunda de Corintios y de Segunda de Tesalonicenses, casualmente en el capítulo 2, los dos, usted ore conmigo sobre eso, entendiendo que las cosas que Él nos ha permitido y que nos ha, óigalo bien, nos ha revelado por su Santo Espíritu, es única y exclusivamente intrínseca, mío, personal. Como lo dijimos al inicio, nadie puede comer el plato de arroz y frijoles y bistec por usted. O se lo come usted o se muere. Nadie puede fortalecerse espiritualmente a la sombra de un hermano consagrado. O lo hace usted o se tendrá inanición espiritual. Vamos a orar. Y empezamos orando al Padre, reconociendo quién es, en adoración. Permítanme tener los ojos abiertos solamente por razón de respeto a ustedes. Pero voy orando. En adoración le digo al Padre, Padre, papá, gracias por lo que tú eres. Gracias por quién eres. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi Jehová Jireh. Tú eres mi Jehová Rafa, sanador. Tú eres mi Nishi, bandera. Tú eres mi consuelo. Tú eres mi dirección. Tú eres mi
consolador. Tú eres mi guiador. Tú eres amor. Tú eres paz. Tú eres benignidad, bondad. Toda la creación está sujeta a ti. Eres todopoderoso. Eres omnisciente. Eres santo. Te adoro, papá Dios. Papito eterno, te adoro por lo que tú eres. Te adoro por haberme dado, como lo inferí de tu palabra en esta lectura de hoy, en 2 de Corintios, elegido para salvación por tu sola voluntad a través del Evangelio. Eres mi papá que me ha engendrado por tu Santo Espíritu. Y tengo el ADN de Cristo Jesús y soy de la familia de Cristo. Y soy del cuerpo de Cristo y soy uno con Cristo y estoy sentado a la derecha del Padre con Cristo. Yo no voy al Padre, yo no voy a Cristo, estoy en Cristo. Eso lo encuentro, papá, declarado por ti en la palabra en Efesios capítulo 2, sentado a la derecha del Padre. Te reconozco como el Dios que tiene control de todo el planeta. Leí en 2 de Tesalonicenses que el inicuo no podrá actuar hasta el momento que tú lo decías. Eso es ser todopoderoso. Y yo te alabo por ello, te adoro. Así como lo leo en Apocalipsis capítulo 4 y veo aquella figura que vio Juan y veo a través de los ojos de Juan cuando él expresa que estaban los ángeles y todos los ejércitos del cielo y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y te adoraban y te decían, papá, digno eres, santo, 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 día y noche, que yo pueda adorarte en santidad, día y noche. Papá Dios, he de confesar mi pecado, el pecado que inclusive me es oculto, como dijo David, aquel pecado que por omisión cometí, aquel pecado que premeditadamente yo, infringiendo tu ley con alevosía y con irrespeto, lo hice, sabiendo que no te estaba agradando. Cada uno de nosotros, y este no es el foro para expresar el pecado, pero cada uno de nosotros ha de hacerlo. Y como dice tu palabra, revélame, Señor, aquello que me es oculto inclusive, para poderlo confesar. Porque en la confesión de pecado hay restauración, y en la restauración hay comunión, y en la comunión hay poder. Al estar en paz contigo, yo puedo recibir la bendición completa y no hay estorbo. Gracias por el perdón de pecados. Tu palabra dice que cada uno debemos examinarnos, pero no solamente una vez al año, una vez al mes. No, todo momento durante el día. Cada vez, Señor, que sintamos que hayamos ofendido tu ley, lo cual es pecado, inmediatamente confesarlo. Y en un acto de arrepentimiento, hacer un giro de 90 grados para estar en contra totalmente, dando la espalda a ese pecado. Señor, gracias porque tu palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos para contigo. Y aquí me recuerda también, lo leí hoy, que Satanás no gana ventaja si yo tengo la capacidad de perdonar para ser restaurado y para ser consolado. Te doy las gracias, Padre, porque me das techo, me das comida, me das amistad, me das familia, me das salud física, me das trabajo, me das billetes para poder pagar mis necesidades. Oh Señor, me das medios de transporte, me das amigos, me das la iglesia tan hermosa, me das a mis hermanos en la fe, estos hermosos hermanos, mujeres y hombres, niños, jóvenes, ancianos,
y todos somos uno en Cristo. Te doy las gracias, Señor, porque puedo tener conciencia clara de que tú estás teniendo control de mi vida, según tu promesa. Por eso no te pido nada. Y tu promesa y compromiso con nosotros es teniendo sustento y abrigo. Y estad contentos con esto. Buscando primero el reino de los cielos, lo demás es añadidura. Señor, si hay enfermedad, te doy gracias por la enfermedad, porque la enfermedad me está enseñando algo, me está acercando a ti. Tú has hecho milagros de sanidad en muchas personas. Yo soy una de ellas. Y Señor, a otros no los has sanado, siendo hermanos fieles. Igual te doy las gracias. ¿Por qué? Porque esa es tu voluntad. O cuestionaré yo, como dijo Job, tu voluntad. Cuestionaré yo al que con un dedo hizo el círculo de este planeta en la faz del abismo. Cuestionaré yo al que me ha eh, engendrado a través del espermatozoide de mi papá en el óvulo de mi mamá y en el vientre de mi mamá, como dice el Salmo 139, tú fuiste entretejiendo célula por célula y yo no soy un accidente, yo soy una imagen de ti. Podría estar más agradecido, Señor. Podría estar dando más gracias. Y todavía tras de eso te doy gracias porque voy a llevar la vestidura de Cristo, porque vamos a ser transformados a la imagen gloriosa y al cuerpo glorificado de nuestro Señor. Señor, y oro por aquellas personas, y yo como sacerdote neotestamentario e intercesor, digo que oro por las personas que están cerca de mí, que conozco con nombres y apellidos, por los cuales, si tengo una lista de ellos, puedo mencionarlos delante de tu presencia para que ellos tengan un encuentro personal contigo. Tú sabes quiénes son las personas que forman parte de tu iglesia, pero que todavía no han llegado. Pero yo sé que tengo que llevar la palabra a toda criatura, porque yo no sé quiénes son. Úsame, Señor, para poder honrar tu nombre, intercediendo por la salud espiritual de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestra casa núcleo, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, intercediendo por la salud espiritual de los hermanos que se congregan en Senti y en el mundo entero. Intercediendo, como dice tu palabra, con ruego y súplica, con toda petición, por los que nos gobiernan, gobiernos nefastos que hoy en día se están levantando en el mundo. Y tú nos dices que debemos orar por ellos. Pues aún eres tú sencillamente el que pones y quita reyes. Intercedemos, Señor, por tantas cosas que necesitamos, pero más que todo por los necesitados. Tengo peticiones, Señor, pero estoy tan ricamente lleno por haber estado este rato en comunión contigo, en esta conversación, Señor, que nada más te puedo decir que ya tú conoces esas peticiones, todas. Además, muchas de ellas yo mismo no las conozco. Y si es cierto, como lo es, que tu Santo Espíritu endereza e intercede en ti, enderezando, porque nuestras peticiones no son correctas, no sabemos pedir como conviene. Entonces, Padre, yo te alabo, porque exactamente, Señor, lo único que puedo decirte es que oro conforme a tu voluntad
y orar conforme a tu voluntad para mí es hágase tu voluntad. Así nos enseñaste, Señor Jesucristo. Gracias por este momento hermoso que nos permite vivir a la luz de tu palabra. A todos los que han compartido, los bendigo con toda bendición de lo alto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te hemos orado a ti en la dirección y con la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, conforme nos lo has mandado. Amén. Amén.